Nosotros, los cristianos, creemos y sabemos que Jesucristo es más que hombre. El profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, llamó a Jesús Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Este mismo profeta, el profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 de su libro, también llamó a Jesús Dios fuerte. Hemos escuchado de la palabra de Dios que Pablo escribió en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 9, que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y finalmente hemos leído en Romanos capítulo 9, versículo 5, que el cual, hablando de Cristo, es Dios sobre todas las cosas. Y no podemos olvidarnos de aquel texto inolvidable que está en Juan y en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 20b. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. A base de estas pruebas bíblicas que acaba de darles, podemos partir para mirar este tema. Mi Redentor es verdadero Dios. Ahora, respecto a nuestro divino Salvador, declara San Juan: todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y agrega este mismo apóstol: y este es el espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 4 versículos 2 y 3 encontramos estas palabras que les acabo de mencionar. Anticristo significa adversario o enemigo de Cristo. El que no confiesa a Cristo Salvador es enemigo de Cristo. ¿Cuántos enemigos no tendrá pues Cristo en este mundo entre aquellos que se niegan a confesar a Cristo en la oración? Por esto fue indispensable que nuestro Redentor fuera Dios, pues como en Dios está mi salvación y mi gloria. Y esta es la misma carta a Timoteo que nos dice también que solo el Dios viviente es Salvador de todos los hombres. Y al mismo tiempo es verdad. Jesús es hombre, verdadero hombre. La Escritura nos cuenta cómo Jesucristo descendió de Adán, el cual era hombre. Descendió de Abraham, el cual entonces nació Jesús, como nace cualquier hombre. María dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Jesús tenía sus venas que corrían sangre, la sangre humana de su madre María. En la estación en la cual estamos, que es la Cuaresma, estudiamos de una manera especial cómo Jesús sufrió, murió, como sufre cualquier hombre. En el Getsemaní su alma estaba triste hasta la muerte. Eso está en San Mateo capítulo 26, versículo 38. Cuando duros clavos traspasaban sus santas manos y sus pies. Se derramó la sangre de Jesús y empapaba la madera de esa maldita cruz. La sangre que con tanta frecuencia se menciona en la Biblia. Nuestro Redentor tuvo sed, sufrió dolor, pues fue el varón de dolores que Isaías mencionó en su capítulo 53, versículo 3 de su libro. Y a la postre se murió Jesús. En la muerte el alma se separa del cuerpo.
Esto sucedió también en el Calvario. Jesús dio el Espíritu y expiró. Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre, es Dios hombre. Dice nuestro texto que hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Para qué dejó Jesús la gloria del cielo? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué se humilló hasta la muerte? Nuestro tema nos contesta que nuestro Redentor es verdadero hombre, o al revés, Cristo, verdadero hombre, es mi Redentor. Escucha cómo nos contesta nuestro texto, precisamente lo que nuestra alma ansía escuchar. Jesucristo hombre se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Un rescate es lo que se paga para redimir a un prisionero de la cárcel o a un esclavo de sus cadenas. El texto insinúa que todos éramos prisioneros o esclavos, y es verdad. Todo aquel que hace pecado es siervo, es esclavo del pecado, como nos lo enseña Juan capítulo 8 versículo 34. Mas Jesucristo vino a librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Libro de los Hebreos capítulo 2 versículo 15. Jesucristo hombre se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Ciertos grupos religiosos limitan el rescate aludido a María, a Simón Pedro, a Nicodemo, a María Magdalena, en fin, a los creyentes. Enseñan que Cristo no pagó el rescate de personas incrédulas como Caifás, Poncio Pilato y Judas. Pero San Pablo no sabe nada de tales excepciones. Al contrario, nos da a saber sin duda alguna que Jesucristo se dio por todos. El apóstol repite la misma verdad en otro capítulo de esta carta. Y en 1 Timoteo 4:10 encontramos el cual es Salvador de todos los hombres. Así se hizo Jesucristo mediador entre Dios y los hombres. Este título indica que existía una enemistad entre Dios y los hombres, y es verdad. Por el pecado, los hombres se habían vuelto enemigos de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, como lo explica Romanos capítulo 8, versículo 7. Pero así como Moisés funcionaba de mediador entre Israel y Dios, en el cielo, así el Redentor del pecado fue hecho mediador entre Dios y los hombres. Sí, el Redentor está viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos? Escucha muy bien esta pregunta. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Nos hablan de otros mediadores que nos ayuden a acercarnos a Dios. Se trata de los muertos que ya están en la gloria. Dicen que estos santos con la Virgen María interceden por nosotros, así como Moisés intercedía por su pueblo. Esta creencia solo puede ser una invención más de los hombres, pues la Biblia sabe de un solo mediador. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.